amaitzen denean, ez altxatu aulkietatik, harik eta gure langileek alan esan arte. Izan ezazue pazientzia mesedez. Halaber, sakelako telefonoak itzaltzeko eskatzen dizuegu. Eskerrik asko. Buenas tardes. Teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades sanitarias, les recordamos que mientras se encuentren dentro de la biblioteca es obligatorio el uso de la mascarilla. Una vez finalice el evento, por favor, no se levanten de sus butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri. Mila esker hain egoera berezi honetan, gurekin egotera animatu zaretenoi eta benetan eskerrik asko hemen egoteagatik. María. Bueno, pues queremos agradecer, por supuesto, a todos los que os habéis animado a venir, a acompañarnos y a participar en este acto en estos tiempos tan especiales y tan raros. Y bueno, y por supuesto también agradecer a la biblioteca y a Bidebarrieta Kulturgunea, que organiza año tras año estos homenajes a los poetas de la villa, que son tan interesantes para mantener su memoria viva y para ir conociendo mejor su obra y para que puedan llegar a más gente, ¿no? Y te iba a decir que nos han comentado que podemos quitarnos la máscara. Sí, igual nos la quitamos porque estando aquí arriba creo que guardamos una distancia ¿no? Que la distancia de seguridad es suficiente, ¿no? Sí, ¿no? Y así se oye mejor, quizás. Vale. Bueno, creo que igual ibas a empezar. Vamos a empezar, sí. Voy a empezar yo leyendo un poema, porque vamos a empezar hablando un poco pues, de Ángela Figuera, de su vida, su obra, de la que también iremos hablando también al hilo de la lectura de sus poemas. Y entonces, Ángela, que nació aquí en Bilbao en 1902, y que, bueno, si hubiera sido uno de esos centenarios extraños que viven ciento no sé cuántos años, pues igual podía estar todavía viva, pero en fin. Nos dejó este poema precisamente dentro de un poema que se titula Unas palabras a Pablo Neruda. Dejó estos versos dedicados a lo que es el mundo de su infancia y de su adolescencia, que ella lo rememora así. Y dice: mi corazón quiso nacer allá en Vizcaya, bajo un cielo rubio y azul si el sol quería, de un gris difuso y soñoliento cuando lloraba el sirimiri, finos diamantes sobre el suelo. Montes de curvas delicadas, zarzas en flor, bosques pequeños, huertos, praderas y maizales fueron la selva sin misterio, el ancho y plácido jardín donde mis pies iban ligeros, pisando fresca hierba verde o recorriendo los senderos que me llevaban a la orilla de un mar indómito, impertérrito, que me arrullaba con su canto o me pasmaba con su trueno. Allí viví y allí crecía, siguiendo un lento y placentero aprendizaje de belleza. Luego llegó el descubrimiento de la palabra, cuando supe que en el principio estaba el verbo. Y porque, claro, Ángela se tuvo que marchar de Bilbao y en un momento ya toda su vida discurrió
en otras ciudades, en Madrid, en Levante, en Avilés, pero la etapa inicial, la etapa formativa en cualquier persona es muy importante. Y lo que sabemos es que, aunque se suele destacar que ella empezó tarde como poeta, que publicó su primer libro con 46 años, pero ella en la adolescencia leía y escribía también. Lo que pasa es que solía destruir romperlos, todo, ¿no? lo rompía todo, Sí. porque, pues, en fin, parecía malo y era... En fin, iba aprendiendo, iba haciendo mano. Así que luego, pues, cuando empezó realmente ya tenía bastante dominio, aunque todavía en los primeros poemas igual no tiene una voz tan propiamente suya, ¿no? Pero bueno, el caso es que con respecto a Bilbao, ella estudió en el Colegio de Sagrado Corazón de las monjas, fue una de las primeras mujeres que hizo el bachillerato en Vizcaya, empezó a estudiar filosofía y letras por libre y se examinaba en Valladolid. Y sabemos también que en casa tenía una gran biblioteca, o sea que leía un montón y leía a los clásicos universales. Se pasó la adolescencia pues leyendo y escribiendo también. Y curiosamente, comentábamos antes la anécdota esta tan curiosa de que para mandarla al instituto esperaron 2 años, porque como entonces las mujeres no iban al instituto, era una rareza, pues esperaron a que su hermano tuviera la edad de ir y para que pudieran ir juntos. Ya se quedaban más tranquilos los padres, se conoce. Y en el instituto, pues allí trató a su primo Julio Figuera, que luego sería su marido. Y luego ella recordaba siempre con mucha nostalgia a Bilbao, pero no tuvo muchas ocasiones de volver. El que se quedó aquí fue su hermano Rafael, que era un gran pintor, que vivía en el chalet Munitis, en la zona del Carmelo, y tenía ahí unas tertulias muy importantes en su casa, y a veces su hermana venía también a visitarle y participaba de esas tertulias, y estaban allí, pues podían estar Jorge Oteiza, Gabriel Aresti, Blas de Otero, Celaya, Vidal de Nicolás, Gregorio San Juan, Sabina de la Cruz, Amparo Gastón. Y yo creo que ahora te voy a ceder la palabra a ti porque me parece que tienes más datos sobre la vida de... Sí, bueno, era un poco lo que estabas tú cuando deja... contando. Sí, bueno, que finalmente... Cuando ella ya se ve obligada a dejar Bilbao. Sí, bueno, se marcha a Madrid. Bueno, y también se casa con el que ha dicho María, con el que era su primo, Julio Figuera, y bueno, ahí empieza a trabajar como profesora en diferentes institutos, en Montessori y era en otro que no recuerdo el nombre. Y luego, bueno, consigue la cátedra. Bueno, la verdad que de su vida vive en bastantes ciudades. Van a Huelva, como ha dicho ella, estuvo en el Levante, en Alcoy, van a Murcia, en Soria, en Avilés, bueno, en bastantes sitios. Pero es en Valencia, donde ya estando embarazada bueno, primeramente tiene un aborto, que es algo bastante importante y que marca bastante su vida. Y luego finalmente tiene a su hijo Juan Ramón en Valencia, que es justamente cuando estalla la guerra civil, ¿no? Le pilla ahí. Y bueno, su marido marcha al frente y ella pues pierde el título que tenía universitario, pierden los bienes, entonces va a ser una época muy, muy complicada para ella, ¿no? Salir adelante con su hijo, pero bueno, dicen que era una mujer que tenía un gran ánimo, que era muy optimista, muy alegre, y no sé si por eso o por bueno, que tuvo buena suerte, pues logró salir adelante, ¿no? Y como decía María, no será hasta el año 48 cuando ya publica su primer libro, su primer poemario, que es Mujer de barro. Y bueno, este primer poemario tiene muy buena aceptación, la verdad.
quizás es el poemario más intimista que tiene esta mujer y también tiene ese aspecto existencialista, aunque yo creo que el existencialismo atraviesa de lleno, ¿no?, toda la obra de Ángela Figuera, pero sobre todo se centra o recoge todo lo referente al tema de la maternidad y a todo lo que eso supuso en su vida, ¿no? Y es que antes no hemos dicho, bueno, como curiosidades, ¿no? Ella fue la mayor de 9 hermanos y como su madre era una mujer muy delicada y casi siempre estaba enferma, al final se vio abocada en muchas ocasiones a hacer las veces de madre, ¿no? Y ese hecho en su vida va a marcar Sí. algo, bueno, sí, va a marcar mucho su trayectoria, tanto personal como profesional. Y creo que en este primer poemario, ¿no?, pues Sí, queda bastante... decía a su marido que por eso creía que ella tenía ese instinto maternal tan desarrollado. Y sí. Y respecto al libro de Belleza Cruel, que claro, este libro tuvo el prólogo de León Felipe, y eso pues fue un lanzamiento, un apoyo, y lo lanzó, ¿no? Es un prólogo en el que León Felipe se desdice de unas palabras que había dicho antes, que decía que ellos, los españoles del éxodo y del llanto, como decía él, salieron al viento y al mar, arrojados de la casa paterna por el último postigo del huerto, pero dice que eran los que se llevaban la canción. Y luego, pues en este prólogo decía: fue este un triste reparto caprichoso que yo hice, entonces dolorido para consolarme, ahora estoy avergonzado. Yo no me llevé la canción, nosotros no nos llevamos la canción. Tal vez era lo único que no nos podíamos llevar, la canción de la tierra, la canción que nace de la tierra, la canción inalienable de la tierra. Y nosotros, los españoles del éxodo y del llanto, ya no teníamos la tierra. Vosotros os quedasteis con todo, les dice, con la tierra y la canción. Porque, claro, pues este libro, pues lo considero un libro importante, un libro que, y desde luego, pues hay los poetas que se quedan, no solo los que están en el exilio, los que se quedan aquí, aunque puedan sufrir como sufrieron a Ángela Figuera y su marido, pues las represalias del régimen, pero que salieron adelante, pues estaban haciendo una obra también importante. Toda esa generación de posguerra, los poetas desarraigados, ¿no?, que son los que no son los poetas del régimen. Los del régimen son los poetas arraigados. Estos son los poetas desarraigados con ese existencialismo peculiar que tienen. Y quería leer alguna parte de este importante prólogo de León Felipe. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es una lectura en la que vamos a ir viendo pues una serie de poemas de la autora, en lo que van a ir apareciendo temas característicos suyos, ligados a veces a momentos de su vida, que pueden reflejar circunstancias vitales, o desde luego sí que reflejan su entorno vital y social, porque sus primeros poemas, que son más íntimos, tratan más el tema de la naturaleza, más cerca de la poesía pura. Ella estaba muy influenciada por una parte por Machado y también por Juan Ramón, al que admiraba mucho. O de hecho a su hijo le llama Juan Ramón, ¿no? Sí, le pone a su hijo Juan Ramón, sí. Y ella tiene algunos poemas, tiene poemas muy buenos también en esa etapa, pero luego evoluciona, y la poesía que tiene más peso, yo creo que es la posterior. Pero ya en sus primeros libros, pues... Sí, ya destaca, ¿no? Se nota que tiene
Sí, hace unos poemas muy... una voz propia, ¿no?, que está desarrollando. Y sí que es difícil también encasillar a esta mujer en una corriente poética, ¿no?, porque la verdad que ahora vamos a ir a ver, ¿no?, la idea es ir desgranando un poco su trayectoria a través de sus obras, de sus poemarios y de sus poemas. Y eso, la verdad que es difícil decir que desarrolló este género, o sea, es que de verdad tiene desarrolla un abanico muy amplio. Bueno, ya sobre todo que vamos sí a está ver. ahí en esa poesía, en la poesía esta de posguerra, con esas características del existencialismo y la poesía social. Lo que pasa es que, claro, tampoco se le puede reducir a... porque tiene etapas muy distintas y entonces ella demuestra que es capaz de dominar temas y estilos muy diferentes. Y entonces las reducciones que se suelen hacer a veces es decir, no, es que escribía de una forma muy sencilla y directa. Tiene de una forma muy sencilla y directa cuando quería, y cuando no, pues por ejemplo, pues tiene una etapa, esa etapa más existencialista, de un estilo más barroco, más complejo, más abigarrado, con enumeraciones y con... ella realmente era una buena autora que dominaba muy bien el lenguaje poético y fue evolucionando y fue pasando por distintas etapas, como es normal. Y en la primera etapa, que tiene poemas así, pues eso, que si neopopulares, que si centrados en la naturaleza, tiene un poema muy hondo, es un poema impresionante, que está muy relacionado con su vida, porque es un poema que le dedica al hijo que perdió, que se titula Muerto al nacer. El tema de la maternidad es muy importante en ella, lo desarrolla mucho y ha sido muy estudiado. En fin, con el beneplácito de unos y a lo mejor con las críticas de otros, también según el enfoque y según la época. Este poema se titula Muerto al nacer. Dice: ni aurora fue, ni llanto, ni un instante bebió la luz. Sus ojos no tuvieron color, ni yo miré su boca tierna. Ahora, sabéis, lo siento, debisteis dármelo. Yo hubiera debido tenerlo un breve tiempo entre mis brazos, pues solo para mí fue cierto, vivo. Tantas veces me habló desde la entraña, bulléndose gozoso entre los flancos. Es bastante impresionante el poema de la madre que ha sentido al hijo vivo dentro de sí y cuando se produce el parto está muerto. Vaya, hombre, se me ha olvidado poner el avioncito. Esto no puede ser. Esto. Vale. Bueno, y para no interrumpir un poco, seguir, con el poemario que estábamos, con el Mujer de Barro, que es su primer poemario, voy a leer los dos últimos poemas, que son muy cortitos, que son con los que acaba el primer poemario, que, bueno, los he traducido a euskera, porque se escuche un poco el euskera. Los voy a leer en euskera y luego en castellano. Uy, Jesús. Irautea. Pasako naiz, apenas izan gabe, nire bustin gaixoaren patu auskorra. Semea, nien nagoenean, zu nire haragi bizia izango zara. Bertsoa, nik hitz egiten ez dudanean, zu nire berba iraungi ezina izango zara. Durar. Yo pasaré y apenas habré sido, frágil destino de mi pobre arcilla. Hijo, cuando yo no exista, tú serás mi carne viva. Verso, cuando yo no hable, tú, mi palabra inextinta. Ezintasuna.
Non egongo ote dira nik esan nahi dudana esango duten hitzak. Idazten dudan bertsoa inoiz ez da nirea, erabat. Impotencia. ¿Dónde estarán las palabras que digan lo que yo quiero? El verso que dejo escrito nunca es del todo mi verso. Bueno, y así termina este primer libro, ¿no?, que ella publicó en el 48, que aunque son, como comentaba María, ¿no?, pues sí, decían que tiene un estilo sencillo, pero bueno, son cortos, ¿no? Yo creo que es una característica que tiene también su poesía, que es muy sintética y con pocas palabras, pero la verdad que certeras, y sabe expresar temas y sentimientos profundos, ¿no? O sea, aquí en 6 versos, no sé, creo que dice grandes cosas y es un poco que igual no la han valorado por eso, pero a la vez tiene... No hay una palabra fuera de lugar, es Exacto. todo... Tienen poemas que nos recuerdan a... Hoy día está muy de moda el haiku. Sí, eso estaba Tienen pensando, poemas sí. que son, pues eso, el ir a buscar poemas brevísimos, o ahora que también se habla mucho de pues toda clase de cuentos y de textos y todo, súper breves y esto, ¿no? Pues tiene poemas brevísimos como este de Mediodía, que dice: es para mí, se hizo para mí, el sol y yo como en el primer día, Eva y el sol. Eso es todo. Aquí, y en este poema tan breve, ella ya está aceptando el papel de Eva, recurriendo al papel de Eva como la imagen de mujer a la que ella se puede acoger, como el mito y el arquetipo de la madre, que como ha hecho Roberta Quants, le permite, por una parte, apropiándose de ese mito tan tradicional y de esa figura de la iconografía católica, pero ella consigue desde ahí, en un mundo en el que habla de temas de los que las mujeres no hablan, pues consigue ponerse en una posición en la que parece que tiene el derecho a hablar de todo y a hablar de todos los hombres, ¿no? Es la madre de todos los hombres, ¿no? Entonces, pues, ella va buscando una posición, una figura femenina, una voz en el poema, una voz femenina que le permita hablar y definir su papel en la sociedad. A ver, vamos a ver. Yo tenía otro poema de estos breves, ¿verdad?, que era Río de Noche. Río de Noche. Río de Noche es un poema brevísimo que se titula así y que tiene 3 versos. Dice: Río de noche, la luna se reclinaba en el agua como una mujer desnuda. Eso es todo. Es una cosa, pues, de una... a mí me encanta, me parece. Sí, es como un dardo, ¿no? Es muy cortito, pero da donde tiene que dar. Y muy bonito, una imagen muy, muy bonita, muy... en cambio, luego, en el siguiente... Estos pertenecen al libro Soria Pura, donde he escogido yo estos 2 poemas breves porque, pues, bueno, representan una forma de hacer distinta a lo que vamos a ver luego. Luego tenemos... sí, el siguiente poemario que publicó... Que es El grito inútil, ¿no? Inútil, del año 52. En El grito inútil, pues, bueno, ya tiene poemas ya más largos, de verso libre, pero bueno, ella dominaba el ritmo de una manera completa, con distintas formas de ritmo. Sí, se va viendo como un proceso de maduración, ¿no? Poco a poco, también en el estilo y en los temas que trata. Este Grito inútil es un poema que se cita mucho también para ver cómo ella, desde su posición de mujer y desde en sus poemas no siempre habla como mujer, a veces habla de una forma más general, como un sujeto, o puede hablar desde el punto de vista de un varón, puede hablar, pero
va buscando la forma de hablar como mujer y en este poema, desde su aparente impotencia, pues está realmente planteando muchas cuestiones. Y casi pidiendo cuentas, ¿no? El grito inútil. ¿Qué vale una mujer? ¿Para qué sirve una mujer viviendo en puro grito? ¿Qué puede una mujer en la riada, donde naufragan tantos superhombres y van desmoronándose las frentes, alzadas como diques orgullosos, cuando las aguas discurrían lentas? ¿Qué puedo yo con estos pies de arcilla, rondando las provincias del pecado, trepando por las dunas, resbalándome por todos los problemas sin remedio? ¿Qué puedo yo, menesterosa, incrédula, con solo esta canción, esta porfía, limando y escociéndome la boca? ¿Qué puedo yo, perdida en el silencio de Dios, desconectada de los hombres, preñada ya tan solo de mi muerte, en una espera lánguida y difícil, edificando terca mis poemas con argamasa de salitre y llanto? Volvedme a aquel descuido, a aquel sosiego en que era dable andar por los caminos, pastoreando en sueños como ovejas. Volvedme al ruiseñor de aquel boscaje, al vuelo de aquel cisne por el lago, bajo la plata azul de aquella luna. Volvedme a la andadura mesurada, al tópico dulcísimo y sedante de un verso con timón y cortesía, donde cantar como los bucles de oro son cómplices del pájaro y la rosa, porque eso al fin a nada compromete y siempre suena bien y hace bonito. Pero es en vano, amigos, nos cortaron la retirada hacia seguras bases. Están rotos los puentes, los caminos confusos, los túneles cegados. No sabemos de cierto si avanzamos o si huimos, dejando por detrás tierra quemada. Y si yo pregunto, vadeando a solas, un río de aguas turbias y crueles, ¿qué puede una mujer? ¿Para qué sirve una mujer gritando entre los muertos? Y de esta manera levanta su voz y su grito y nos hace ver todas estas cosas. Y deja atrás esa poesía, pues, del pájaro y la rosa y de las cosas bonitas. Sí, empieza a mostrar esa preocupación, ¿no?, por los problemas también. Sí, y mira hacia una realidad angustiosa, marcada por la guerra, claro. Sí, como se ve pues, en este poema que se titula Posguerra, bueno, que de alguna manera pues, también contesta a los poetas del exilio que bueno, que se consideraban que ellos eran los que tenían la canción, los que tenían el derecho y el orgullo, los que se habían llevado todo con ellos, todo el patrimonio espiritual, digamos. Pero este poema se ha dicho que se podía leer como una respuesta, aunque no se ha escrito para serlo, ¿no? Pero, y dice: alegraos, hermanos, porque vivos seguimos, verticales, calientes, sobre tierra segura, persistente al estruendo y a la dura piqueta. Aún nos queda la carne y un acero de huesos, nos mantiene flexibles bajo el cielo de siempre, que absorbió indiferente los agónicos gritos. Alegraos, hermanos, porque es bueno quedarse, como espiga escapada a la hoz y a la muela, como res condenada que evadió la cuchilla. Y bueno... me parece, ¿no?, que muestra como una reflexión, ¿no?, sobre qué papel en esa época, ¿no?, o sea, pensad, ¿no?, está en pleno franquismo, qué papel tiene la poesía y el poeta en todo eso. Entonces, yo creo que ella piensa mucho sobre... Y estaba, bueno, aquí sobre todo es el bando vencido, ¿no?, el que aparece, que ella tenía también que tener mucho cuidado con la censura, ¿verdad? Y buscar la forma de decir las cosas de un modo que no incurriera en la... ¿verdad? Que no llama mucho la atención de los censores.
Este poema es largo, pero no voy a leer más, porque si no nos detendríamos mucho. Quería leer este poema que se titula Un poco, que es un poema en el que ella ya está expresando todas las preocupaciones de la poesía social, o por lo menos o las preocupaciones de un compromiso con la realidad que tiene a su alrededor. Y luego, pues, y está metido en ese ambiente pues, angustioso de la angustia existencial que es característico de los poetas desarraigados de la posguerra. Lleva una cita, pues de todo queda un poco, de Drummond de Andrade, y dice: no podemos cruzarnos de brazos, no podemos siquiera esperar a mañana. Hay que buscar, hermanos, que buscar enseguida, buscar intensamente, pues algo habrá quedado, pues de todo queda un poco, algo de amor, un soplo de verdad, un grano diminuto de esperanza, algún rastro de Dios bajo las nubes. No podemos seguir con las almas al aire, algo tiene que haber en algún sitio, pero hemos de busquemos todos, de día y por la noche, y en esa cuarta dimensión del sueño. Pues algo habrá quedado que nos sirva, pues siempre queda un poco de tierra firme cuando el agua crece. Buscad conmigo, hermanos, volveremos la espalda a los lugares ya contaminados, que nos baten el rencor y nos remueven la cólera. Pasaremos de largo junto a las piedras sucias por el llanto y la sangre, bajo las cuales el odio sobrevive y alienta como un alacrán ciego. Nos alejaremos de los caminos que tienen fresco el barro de la huida, de las angostas calles estriadas por el puñal de antiguos alaridos, de las paredes de los fusilamientos que guardan los impactos y el hollín de la pólvora. No busquemos tampoco en las antesalas de los ministros, en las mesas con planos de los estados mayores, ni en las oficinas charoladas de los hombres que hacen buenos negocios, ni en la boca de aquellos que dicen «Señor, Señor», 2000 veces al día, y persignan su frente con 2 frías culebras anidando en sus ojos. Vayamos a buscar a la luz inocente de las horas primeras, vayamos a la sombra del arado, a la sonrisa de los niños de pecho, a los cuadernos sin ortografía de los colegiales, a las alcobas sin balcón ni lumbre, donde los estudiantes ensanchan sus pupilas. Vayamos a los pies de los Cristos informes de las viejas ermitas con el suelo de tierra, a la luz de la lámpara de las madres cansadas que zurcen calcetines por la noche. Observemos las huellas de los que van erguidos con un fardo cruel sobre sus hombros y el hueco de las manos que siembran y construyen, manchándose y rompiéndose las uñas. Vayamos, empecemos ahora mismo. Buscad conmigo, hermanos, porque de todo ha de quedar un poco, pues siempre queda un poco de belleza. Este es un poema ya que tiene, bueno, tiene ese punto de esperanza, de llamada a la acción y a la unión que no tienen otros poemas más característicamente igual existenciales, en los como uno que tiene que se titula De nada a nada, sí. Pero describe desde luego describe la realidad esta pues muy dura, pues ella lo que quiere hacer en ese momento es eso, que se refleje en su poesía, dar testimonio y no mirar hacia otro lado. Es una realidad dura, triste y mezquina del momento, y lo hace con estos poemas donde ya está utilizando prosaísmo, pero es un prosaísmo de una persona que utiliza muy bien la lengua, con gran precisión los términos, y que está, al fin y al cabo, cargado de poesía. Y vamos a ver. Yo creo que igual podríamos pasar... Bueno, hemos hablado de varios poemarios, Soria Pura, Grito Inútil, Los días duros. Tenemos
Digo, por el tiempo que tenemos, ¿no? Que hay Sí. un poemario que es Belleza cruel, que un poco al hilo de lo que estabas comentando, ¿no? de lo horrible de la guerra y de todo el momento histórico que están viviendo, el mismo título, ¿no? del poemario Belleza cruel, que se publica en el año 58, ahí ella también se está cuestionando, ¿no? Tiene lo que te comentaba antes, un sentimiento entre culpa y vergüenza por su pasado, según dice ella, ¿no? Sin compromiso, por sus primeros Sí. poemarios, y luego su presente, que dice, en el que dedico el tiempo al lujo de la poesía, ¿no? Mientras están pasando cosas muy duras, y ahí está la Sí, tensión, ¿verdad? ¿no? Entre la belleza de la poesía y lo cruel de lo que está sucediendo, como esa tensión, ¿no? en la que ella Sí, coexiste. que es la poesía pura o la poesía concebida como lujo, ¿no? Claro, que también era un término que lo cita Gabriel Celaya en uno de sus poemas, que dice: maldigo la poesía concebida como lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. ¿No? Entonces, ahí Ángela Figuera está demostrando pues como un ejercicio de autocrítica, ¿no? Que aunque ella sí que está intentando denunciar y está intentando contar lo que está sucediendo, bueno, a la vez se cuestiona, pero yo desde mi posición estoy aquí escribiendo, bueno, la tensión que tenía ella, ¿no? Como mujer poeta. Sí, sobre todo es esa decisión ya de abandonar aquella poesía que se había practicado antes, pero que ya tienen la necesidad de rechazarla ante una realidad que les reclama, que es un compromiso pues con esa realidad. Compromiso con el otro, Sí. compromiso social, ¿no? Sí. Al final. Quieren que sí, eso es, sí. Y bueno, respecto también a la censura que comentabas, decir pues, esto que este poemario, Belleza cruel, se publicó en México, porque Sí. aquí no... Bueno, Sí. y luego, según he leído, fue una obra más leída que vendida, ¿no? Se hicieron muchas copias de ese libro, pues, la gente, pues que la gente quería leerlo para mandarlo a las cárceles, a los que estaban presos. Entonces dicen que es uno de los, según he leído, más copiado, uno de los libros más copiados de su época, Sí. el suyo. Y podíamos leer algún poema. Yo de ese poemario de Belleza cruel quería leer el libro El poema de libertad. Y encima me parece que no pasa de moda, y menos en estos tiempos. Libertad. Crecieron así seres de manos atadas, Empédocles. A tiros nos dijeron, cruz y raya. En cruz estamos, raya, tachadura, borrón y cárcel nueva, punto en boca. Si observas la conducta conveniente, podrás decir palabras permitidas, como invierno, luz, hispanidad, sombrero. Si se te cae la lengua de vergüenza, te cuelgas un cartel que diga mudo. Tiendes la mano y juntas calderilla. Si calzas los zapatos según norma, también podrás cruzar a la otra acera, buscando el sol o un techo que te abrigue. Pagando tus impuestos puntualmente podrás ir al taller o a la oficina, quemarte las pestañas y las uñas, partirte el pecho y alcanzar la gloria. También tendrás honestas diversiones, el paso de un entierro, una película de las debidamente autorizadas, fútbol del bueno, un vaso de cerveza, bonitas emisiones de la radio y misa por la tarde los domingos. Pero no pienses libertad. No digas, no escribas libertad. Nunca consientas que se te asome al blanco de los ojos, ni exhale su olorcillo por tus ropas, ni se te prenda a un rizo del cabello. Y sobre todo, amigo, al acostarte no escondas libertad bajo tu almohada por ver si sueñas con mejores días. No sea que una noche te incorpores sonambulando libertad y olvides y salgas a gritarla por las calles, descerrajando puertas y ventanas, matando los serenos y los gatos, rompiendo los faroles y las fuentes y el sueño de los justos. Porque entonces, punto final, hermano, y Dios te ayude. A mí es que este poema me pone la piel de gallina. Muy ¿no? bueno ese poema. Y además, gracias, tiene ese estilo, ¿no? De frases cortas, una sintaxis súper sencilla, pero lo que decía antes es como un dardo, es como
sin florituras, pero es una bala, ¿no? Que Sí, está lanzando súper es que a veces utiliza un lenguaje coloquial, incluso sí, para que llegue a la gente, imágenes así más muy atrevidas, más Sí, sí. Me no parece sé, muy moderna, la imaginativa, sí, a veces sí. Sí, porque, Sí. por ejemplo, había también un poema, no sé si era el de las calles, que tenía también unas imágenes, no sé si era, a ver, no sé si lo tengo por aquí. No sé. Era una enumeración, las cosas que iba encontrando por las calles, de noche además, las calles nocturnas, con muchas cosas Sí. prohibidas o inconvenientes. Y sí, Sí, que son elementos corrientes, pero la calle, sí. construye el poema de una manera que hace que Sí, te atraviese, ¿no? En cierta manera. Sí, esos son los poemas en los que ya pues, también se acerca a la realidad con humor también, con una cierta ironía. Y sí, como este de la calle, que dice, la calle es larga y negra por la noche. Hay que llevar el sol en la solapa, o al menos una estrella de bolsillo. La calle es peligrosa. Muy bien puedes partirte el corazón contra una esquina, si no lo llevas limpio y en la mano, si no has sabido a tiempo y sin remilgos llenarlo con la sangre más caliente. Conviene andar descalzo y sin sombrero, quitarse la sortija y la corbata, armarse con el dardo de una espiga para pasar de noche por la calle. Hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que hay manchas a lo largo de los muros y sombras que parecen conocidas y zanjas donde yacen piernas rotas. Los quicios están llenos de chaquetas sucias de llanto y de sudor antiguo. Las casas se apretujan en silencio, guardando grandes masas apiñadas de cuerpos que disuelven su cansancio en una muerte dulce y transitoria. Pero los pechos laten y respiran, y hay una fuerza enorme en su latido y un potencial de vida inextinguible que se alzará total en la mañana y se pondrá a la obra de hacer mundo. La calle es dolorosa por la noche, produce malestar en las costillas, sabe a mendrugo, a vino y a pecado, pero sus hombres tienen hierro y savia, fuego de Dios, la sal de nuestra tierra, en la profunda médula del hueso. Si no quieres tu muerte decisiva, no escapes por el cabo de la calle. Entra en las casas, mira a los que duermen, toca sus manos, pon una esperanza entre sus ojos, acomoda al niño que se apartó del seno de su madre. Mejor aún, hazte un pequeño hueco entre las filas, tiéndete a su lado, duerme su mismo sueño penitente y cuando el sol comience un nuevo día, vete a cumplir con ellos la tarea. Este, pues, es un poema que tiene imágenes donde ya la realidad se acerca a lo surreal, que hay un gran sentido de hermandad de los hombres y bueno, son de esos poemas en los que hay, con todos los elementos negativos y la oscuridad propia de la posguerra, pues luego hay poemas en los que tiene estos ramalazos de una fuerza positiva, de esperanza, de amor hacia los demás, sí, es como, no sé. No sé si fruto de ese carácter que decían que tenía, ¿no? Que era Sí. mujer muy echada para adelante, muy alegre, muy optimista. ¿Qué iba a decir? Yo creo que al final, como para tener una idea general, ¿no? Los dos ejes que articulaban un poco la obra de Ángela Figuera es un poco el compromiso social y todo ese tema, ¿no? De la denuncia, y por otro lado el tema del género, ¿no? De que ella, antes lo comentábamos, fue como una revolucionaria, o por lo menos yo lo veo así, con respecto a eso, ¿no? Con respecto a la figura de la mujer en la sociedad en la que ella le tocó vivir, en el franquismo, ¿no? Un poco por un poco la idea general, ¿no? Muy general para la gente que está aquí escuchando. Y creo que podría ser interesante leer el poema de Ser mujer, que habíamos comentado, que no sabíamos si leerlo, que sí, que no, porque es un poema que quizás si
si lo hubiéramos leído hace 20 años, pues igual, ¿no?, las teóricas feministas hubiesen dicho que es un poema que esta mujer no tenía conciencia de género ni de mujer. Pero ahora que, ¿no?, el feminismo ha puesto en el centro todo el tema de los cuidados, de la protección, de las labores, de todo ese ámbito más doméstico un poco en alza, pues vemos que tiene sentido, vemos que, ¿no?, que nos parece... Sí, bueno, o sea, es que tiene, claro, tiene diferentes lecturas. Diferentes, sí, pero lecturas, nos hemos atrevido a leerlo, tiene, a traerlo. y tiene elementos positivos y elementos negativos en sí, ese poema, sí. Lo leo a ver qué opina la gente. Sí, da para un debate. Ser mujer, ser mujer, ser mujer. Con el alma y la carne, ser mujer. Ser la luz, ser la flor, ser la risa y la miel. Ser mujer, ser amor. Tener en el regazo cuna blanda y serena. Tener el corazón como un niño risueño, para el niño con sueño, para el hombre con pena. Tener brazos flexibles como cuellos de aves, brazos tibios y suaves para guiar los pasos primeros del infante, para ceñirse al cuello del amante. Tener manos que sepan halagar dulcemente el cabello y la frente y arropar sus amores si la noche está fría. Manos firmes que aparten las espinas hirientes, manos leves que curen las heridas dolientes y partan cuidadosas el pan de cada día. Tener labios humildes y mansos para el ruego, abiertos a la risa, abiertos al perdón. Tener labios de fuego para el beso de fuego, labios siempre dispuestos a sembrar su canción. Tener claras miradas de ensueños ideales para mirar las aves, las estrellas, las rosas, para todos los hierros, para todos los males. Tener miradas suaves y misericordiosas. Tener hondas y abiertas entrañas materiales para todos los seres, para todas las cosas. Ser mujer, ser madre que engendra y la hermana que escucha, ser la novia que besa, ser el premio en la lucha. Ser mujer, ser la fuente de vida para el labio del niño, para el labio del hombre, ser placer. Ser la paz, ser remanso, ser alivio y descanso, ser impulso en el vuelo, en la rauda caída, consuelo. Ser mujer, amarga o florida, quiero siempre en la vida ser amor, ser mujer. A ver qué os parece, qué visión o qué lectura haríais de ese poema, ¿no? Nosotros eso dudábamos como, ¿no? Ahora, no sé, desde el momento que estamos hoy en día, hombre, bueno, hay cosas que se pueden criticar, ¿no? Pero... Es una imagen muy, muy convencional y la parte positiva que tiene es que efectivamente dentro de esa imagen convencional hay unos valores que son muy buenos, sí, ¿no?, que son los que se reivindican hoy ahora, día, ¿no? Sí. El cuidado hacia los demás, pues eso, el amor, ¿no? Sí, el amor, que es importante, es un servicio, valor positivo. Tal. Pues sí, claro, son valores positivos, moralmente eso es. Pero es una imagen que, bueno, en algunos aspectos ya te da un poco te dan escalofríos, cuando dices ser el premio en la lucha. Sí, y en la boca del hombre el placer, ¿no? También, sí. Para el labio del hombre es el placer. Sí. Pero bueno, me quedo con la imagen también de manos firmes. En principio, una cosa que a mí antes, cuando era más joven, me producía cierto rechazo de Ángela Figuera, era esa identificación de la mujer con la maternidad y esa visión de la mujer tan, pues que, bueno, como dice Roberta Quast, que se remonta al Génesis, que vamos, es Adán y Eva, y de ahí no se sale la cosa. Y lo que pasa es que luego la cosa se va complicando. Ella escribe desde lo que es la cosmovisión de su tiempo. Su tiempo, sí, claro. Tampoco tiene muchas opciones. Ella misma probablemente lo encuentra natural. No, en fin, no estaba el momento para hacer muchas propuestas, ¿verdad?, alternativas. Sí. Y luego sí que se aprecia que dentro de eso, pues ella
aparte de expresar muchas vivencias, que son vivencias femeninas en relación a la maternidad y tal, que se puede identificar mucha gente, pues ella se iba creando, pues ahí es una voz femenina que tiene sus contradicciones y que llega un momento que no es una cosa que parece que está todo ahí bien encajado y bien solucionado, y que no... Y tiene poemas verdaderamente en lo que... Bueno, pues que debía de estar hasta las narices también ya, porque el papel de la mujer, pues desde la propia propaganda del régimen, sí, claro, pues estaban todo el día metiéndosele por los ojos y por las orejas, ¿no? De hecho, creo que este poema, Desarmada, también es uno que voy a leer ahora, es todo lo contrario, ¿no? Ella me parece que se muestra como una mujer, o quiere reivindicar el valor de la mujer en la sociedad franquista. Desarmada. Qué golpe de ola, qué batir de viento, qué nube de tormenta o parto oscuro me colocó en la orilla, tan desnuda. Tiemblo en mis huesos frágiles, me veo las manos como vainas sin cuchillo, los labios como lirios desmayados, la frente desolada, el pecho abierto, los pies descalzos y los ojos turbios de sueños y de lágrimas inútiles. Yo quiero espinas, quiero garras, quiero algún veneno amargo y corrosivo, alas abiertas, dardos aguzados o veloces pezuñas. Quiero raíces hondas, ramas altas, cauce y muralla, brújula y refugio. Quiero saber, poder, llegar, quedarme. Quiero sentirme cierta, suficiente, llena, completa, inapresable, mía. Y soy una mujer. Apenas algo, carne desnuda, sola, desarmada. ¿No? A mí me parece también, dice, ¿no? Como soy apenas algo, ¿no? Lo que podemos ser las mujeres, un trozo de carne, pero es que yo quiero saberme completa, quiero saberme mía, ¿no? Me parece revolucionaria en ese sentido de que ya empieza a decir, a reclamar ese sitio que las mujeres deben tener en la sociedad. Lo cuestiona, sí. Y luego tiene, por ejemplo, en este poema, El mundo concluso, que dice que se plantea la posibilidad de aportar algo, de crear algo en un mundo que ya está, al que ella llega, que ya está completamente hecho y ordenado por los hombres. Y al final, el final es así, mira, al final dice: este crecer en formas idénticas, cansadas, este ir soñoliento tras la lenta costumbre. ¿Por qué de ser mujer repetida de Eva, escudriñada en toda mi triste anatomía, sin un gesto que niegue los rituales muestrarios? ¿Por qué de parir hombres iguales a otros hombres, abrumadoramente monótonos e iguales? ¿Por qué todas mis lágrimas son lo mismo que lágrimas y han de saber mis besos precisamente a beso? Y ha de tener mi sangre el pulso equilibrado y la púrpura exacta de las sangres antiguas. O sea, que aquí ya hay una cuestión a lo que en otras partes parece no cuestionar o parece mostrar de una forma más amable y sin amargura. Y aquí es todo lo contrario. Voy a mirar el tiempo. Eso es más compleja realmente de lo que puede parecer cuando te encuentras ciertos resúmenes de su vida y su obra que te dicen, y era una escritura que escribía de una forma sencilla y trató el tema de la maternidad y no sé qué, y hay mucho más ahí de lo que, ¿verdad? Aparentemente. La verdad que... Aunque por supuesto expresó todo lo que son vivencias propias de las mujeres, por ejemplo, el poema ese de la pérdida del hijo es impresionante. Eso... Perdona que te corte, María, pero es que viene luego la intervención de los músicos, sí. Pero no sé hasta qué hora podemos estar aquí. Porque, bueno, voy a citar brevemente que, bueno, hemos estado hablando de toda esta época de compromiso social y de la maternidad, pero nos han quedado dos libros, dos obras suyas sin citar, y que también es interesante, ya que después del último poemario, el de Belleza Cruel, el de Toco la Tierra, ella se pasa 17 años sin publicar nada, 17 años que, bueno, pues se dedica a su vida, a su familia y a su nieta, y de hecho es por el impulso de esta que publica esta última obra, Cuentos tontos para niños listos, ya que, bueno, siempre le contaba cuentos a su nieta, pero cuentos que se inventaba al momento. Luego la nieta le pedía que los repitiera, que le contara la misma historia, y ella era incapaz porque no la había
no la había escrito. Entonces la nieta decía, ¿pero cómo? Entonces le dijo, ¿no? O según he leído, pues abuela, ¿por qué no escribes esos cuentos en un libro para mí? Y bueno, pues el resultado de eso fue Cuentos tontos para niños listos. Iba a leer uno de los cuentos, pero no voy a leerlo porque se hace tarde. Pero bueno, ahí lo que abunda pues son las fábulas con los animales como protagonistas, un tono pues ya más dulce, como más una Ángela Figuera más lúdica, ¿no? O sea, porque claro, venimos de toda esta historia que es, ¿no? Toda esta Ángela de la posguerra, con sus imágenes pues, de la guerra, ¿no? Un poco de crítica y de denuncia, pero ahora nos encontramos con una Ángela totalmente diferente, ¿no? Sí, cosas encantadoras. Sí. Bueno, sí que voy a leer uno que es de la obra que se publicó ya una vez ella había muerto, en el 84, Canciones para todo el año, que es un libro de poesía para niños. Y hay un poema que a mí, vale, me dicen que es para niños y pues digo, sí, es para niños, pero yo lo leo y me parece que resuena ahí ese existencialismo de que hablamos todo el rato que hay en su obra, ¿no? Me parece bonito. Se llama Ventana. La calle, quieta, la vida pasa, mis ojos en la ventana. Pasa un niño distraído, el dedo por las paredes, se lo limpia en el vestido. Cachazudo pasa un asno, que sí, la cabeza, que no, con el rabo. Pasa un carro chirriando, pasa un gato maullando, pasa un perro ladrando. Una niña rubia, sol, un viejo canoso, nieve, ya no pasa nadie, llueve. A mí es que me parece que está hecho para niños, pero sí, yo lo leo y veo ahí un trasfondo, ¿no? Sobre pues, la vida y bueno, pues ese es el existencialismo que un poco la caracteriza. Y también escribía adivinanzas y eso yo no quería dejarlo sin... Sí. Quería lanzaros alguna adivinanza porque os veo ahí escuchando muy atentas y atentos, pero quería un poco a ver si estáis tan atentos, de verdad. Ay, a ver qué os parece. Jesús. El caballero del abanico tiene 100 ojos y un solo pico. ¿A alguien se le ocurre qué puede ser? ¿Un pavo real? ¿Alguien ha dicho? Sí. Y esta me parece preciosa. Tengo una pompa de jabón con una estrellita dentro. Cuando quiero la apago, cuando quiero la enciendo. Si no, ¿qué? La bombilla. Muy bien, tenéis las neuronas. Yo porque tengo aquí las soluciones, pero... Vale, y ya nos voy a... Me da pena, había escrito un poema en honor a Ángela Figuera, ya que hoy sería su cumpleaños. No sé si me dejáis ese huequito para leerlo. Y, a ver. Ángela Figuera, Aymeric. No me gusta olvidar su segundo apellido, el de su madre, porque si se deja de nombrar, se olvida, al igual que se olvida a las mujeres que escriben, aquellas que, sin embargo, están doblemente vivas en el mundo y en los libros. Ángela Figuera Aymeric, bilbaína y mujer de barro, a la que le floreció más que amor del regazo. Le nacieron luchas y denuncias, pero siempre desde una mirada de lo cotidiano. Hay detalles del ámbito privado que ella recoge y sublima, cocina y mastica, los piensa, para relatarnos ese abismo que es la vida en su condición de mujer, en su geografía de una España yerma, en su reloj de pared y siempre en hora. Y qué pena si hubiéramos olvidado quién fue Ángela Figuera Aymeric. No habríamos podido ver el mundo a través de sus ojos, unos ojos clavados en lo sutil para mostrarnos la belleza y lo perverso, lo íntimo y lo universal. Un grito, un susurro, un puño sobre la mesa, un paso firme al cabo de la calle, al cabo de la poesía que fue su existir. Y bueno, pues es que ricasco. Y hasta aquí sería nuestra intervención poética. Y ahora vienen Mikel Linun y Sergio Mayoral con música. Baina barkatu, luzatu gara, joe.
Bueno, dejamos esto aquí. Luego. Bueno, arratsaldeon. Nos quedamos aquí. Plazer handi bat. Beitu, Idoia, zuk Ángela Figueraren poema bat esan duzu, bueno, poema asko. Idoia ha recitado unos cuantos poemas, bueno, las dos han recitado varios poemas de Ángela Figuera. Mira, yo empiezo con este que dice durar, el último trocito que dice: hijo, cuando yo no exista, tú serás mi carne viva. Verso, cuando yo no hable, tú mi palabra inextinta. Eta bueno, hori da zuek egin duzuena gaur, ezta? Zuek konpartitu duzue bere ahotsa, bere hitza, bere aditza. Ellas han compartido hoy pues esa palabra inextinta, en este caso de Ángela Figuera. Yo también quiero compartir con vosotras, con vosotros, unas palabras, versos, en este caso de escritoras, escritores euskaldunes. Eta voy a empezar compartiendo la palabra de Mai Oienart. Mai Oienart da, bueno, iparraldeko abeslari bikaina, zoragarria, batek ezagutzen ez badu, Mai Oienart. Ja, sartu daitela gaur YouTubeen, eta ezin gara bizi Mai Oienart ezagutu gabe. Una grandísima artista, es así. Ikusiko dira berriz, hosto berdeak igitzen, erreka idorrak erriz, gerezitzeak lilitzen. Ikusiko dira berriz, pa, pa, pa. Bueno, esan didate hemen badagoela etorri dela trompetista bat. Ha debido de venir un trompetista. Me han dicho que es un genio. De Santander. No sé si eso es cierto, si me están engañando. ¿Puede ser? ¿Puede ser que estés ahí? Sí, es así. Bueno, a ver. Ya sabes que esto es un sitio serio y hay que hacer un pequeño casting antes de participar. Si es que participas, tienes que pasar el casting Bidebarrieta. Dice así. Yo creo que tiene que pasar, ¿no? Chalo Veroma, Sergio Mayoral. Ikusiko dira laster. Ikusiko dira laster. Muga elkaitzak kapaltzen. Agian bazter ez bazter. Presondegiak zabaltzen. Ikusiko dira berri. Ikusiko dira berri. Ikusiko dira berri. Ikusiko dira berri. Hey! Ikusiko dira berri. Sergio Mayoral, eskerrik asko. Bono unelatzak.
Une latzak bizitzen ari gara, baina nola ez. Maik dioen bezala, iritziko dira, une eta momentu hobeagoak, nola ez. Aprobetxatuta hemen zauzela, aprovechando que estás aquí, Sergio. Beira, niri deskubritu zidan Ángela Figuera, Iñaki Mendizabal lagunak. Bueno, Iñaki Mendizabal bada idazlea, artista polifasetikoa. Eta berak, Box izeneko, beste Box bat, berekin. Izeneko liburu bat kaleratu zuen, argazki liburu bat, eta bertan, bere poema bat agertzen da, Ángela Figueraren poema bat agertzen da. Eta hor deskubritu nuen bera. Eta kasu honetan, Ángela Figuerarena ez, baina bai, egingo dut Iñaki Mendizabalen, poema bat musikatu. Dinoena horrela. Nabil banabil gogoak esnatzen, geroko bideak oraintxe arnasten. Nabil banabil gezurrako betzen, atzoko bakatsak biharko gordetzen. Zergatik negaregin, zergatik beti berdin, zergatik nabil banabil. Nabil banabil beldurrak ostentzen, gauaren beroan zureak ulertzen. Nabil banabil egunak marrazten, lambroen menean ametsak orrazten. Zergatik negaregin, zergatik beti berdin, zergatik. Zergatik negaregin, zergatik beti berdin, zergatik nabil banabil. Sergio Mayoral. Eskerrik asko. Crack. Plazer handi bat. Eta esan bezala, Ángela Figueraren ahotsa, hitza eta aditza ekartzeaz aparte, kasu honetan Karmele Igartuaren hitzak hartuko ditugu. Voy a musicar un poema de Karmele Igartua. Lamentablemente, Karmele nos dejó hace unos años, pero por suerte tenemos sus poemas para disfrutarlos. Itxasoa etorrian, gora bera, laztanka, kulunka bat geldia. Atzoko malekoia, xuxurlaka, eten ezin aferka, bi gorputz amoretzu, atzoko malekoia, ez da nola. En este poema
Carmele nos describe un paraje idílico, el malecón, la orilla del mar. Pero ella te dice, cuidado, lo importante no está ahí. Lo importante está en esos besos, esas caricias, cómo se han dado. Xuxurlaka, eten ezina fereka. Xuxurlaka, kulunka, atzoko malekoia. Ez da non da nola. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Orain dala aste bete uste dut. Inigo Astiz laguna eta idazle bikainari, Euskadi sariarekin, eskari saria eman diote, ezta? Berari eman diote. Eta plazera handia da, bera tipo geniala izateaz aparte, idazle zoragarria da, eta merezitako saria da, ezta? Eta hemen bere poema bat musikatuko dut. Voy a musicar un poema de Íñigo Astiz, que es un pedazo de crack, que escribe fenomenal, es un pedazo de artista. Y bueno, pues tengo la suerte de que hice una canción con él y voy a musicar sus palabras. Está así. Babesgune denak erreditu, ta zu baino ez zaude orain errautsetan begiratu hiltzen doa dena gure atzen artean. Agur bat da agian, agur ez esatea, elkar iso, elkar agortzen ikustea. Baso baten modura, ito arte trinkotzen, adarretan adar, dena itzal geure buruen neiztari. Tabadator sutea, ilun zena argitzen, pizti zauritu bat, beste pizti bat zauritzen. Babesgune denak erredituzu, ta zu baino ez zaude orain. Kontra itzuli zaigu aldeko aizea, bueltan datoz jaurtitako gezia. Baso baten modura, ito arte trinkotzen, adarretan adar, dena itzal geure buruen neiztari. Tabadur sutea, ilun zena argitzen, pizti zauritu bat, beste pizti bat zauritzen. Tabadur sutea, ez alduzu aditzen, pizti zauritu bat, beste pizti bat zauritzen. Bueno,
Jaun Andreok. Poesiak, musikak, orokorrean, arteak, sormenak, libre egiten gaitu. Nik horrela ikusten dut behintzat. Bizitzak, egunerokoak, zer markatzen digu? Markatzen digu ja egindako autopistak, ja bideak, eraikitako bideak. Eurek nahi dituzten bide horiek. Baina batzuetan, autopista aspergarri horietatik aldendu egin behar gara. Eta bide berriak aurkitu nola ez. Jaun Andreok, jarraitu dezagun, sortzen, jarraitu dezagun, bide zidorrean, eta nola ez, beti bilatzen, bila eta bila. Eskerrik asko, plazera handi bat, eskerrik asko gaurko egunagatik, zoragarria, ohore bat hemen egotea. Sergio Mayoral, come here, please. Oh, yeah. Bila eta bila nabi, nun zer aurkituko, mugak bere horretan daude, zuk noiz apurtuko. Bira eta bira nabi, zoroen pareko, haize berrien bila, ni neu izateko gobon. Haize berrien bila ni neu izateko. Bidaiak hasten dira, ame txiki baten, ametzaren bidetik inor ez da galtzen. Naizen apur honetan, mundu bat naizela, orainaren altzoan, inoiz ez bezala. Irakana azuz, zerotik hasteko, bizipenen alboan, bariro ikasteko. Bizi benen alboan bariro ikasteko. Bidaiak hasten dira, ame txiki baten, ametzaren bidetik inor ez da galtzen. Bila eta bila nabil, nun zer aurkituko, inoiz ez da berandu bizitza aldatzeko. Sergio, te voy a poner a prueba otra vez. Yo soy jodidamente bueno con la trompeta, ¿eh? Lo tienes complicado. Hasten dira, ame txiki baten, ametzaren bidetik inor ez da galtzen. Bila eta bila nabil, nun zer aurkituko, inoiz ez da berandu bizitza aldatzeko.
Mila esker jaun Andreok, plazera handi bat! Plazera handi bat, zoi entzun izana. Sergio Mayoral, Inun, nahi duzen arte. Agur, segi sortzen, segi bilatzen, segi gozatzen. Mesedez, itxaron eserita harik eta gure langileek irteteko esan arte. Saiatu irteeran inorrekin aurrez aurre topo ez egiten, ez gelditzen. Gorde beti ziurtasun tartea. Eskerrik asko laguntzeagatik. Por favor, espere sentado hasta que nuestro personal le indique que puede salir. Intente no cruzarse ni detenerse en la salida. Mantenga siempre la distancia de seguridad. Muchas gracias por su colaboración.